El presente video tiene como objetivo poder desarrollar diferentes ejemplos de la aplicación de factor común monomio. Acompáñenme. Daremos inicio con este primer ejemplo, 4x al cubo más x al cuadrado. Entonces daremos inicio siempre identificando en primera instancia el factor común monomio, que en este caso pues pueden notar sería la variable x. Ahora, la pregunta del millón es, ¿pero cuál seleccionamos como nuestro factor común monomio? Tenemos en este caso x cubo y x al cuadrado. Entonces, si yo pregunto, ¿cuál de estas expresiones me garantiza que está en todos los términos de la expresión algebraica? Bueno, explico esta parte. Cuando nosotros tenemos x al cubo, recordemos que x al cubo se puede descomponer o se puede factorizar de la siguiente manera. Cuando yo tengo x al cubo, yo lo puedo reescribir como un x al cuadrado por x a la 1, ¿cierto? Porque nosotros ya sabemos que por leyes de exponentes, cuando nosotros multiplicamos dos expresiones que tienen la misma base, en este caso la base es x, digo yo, copio la base que es x y los exponentes se suman, ¿verdad? Entonces digo yo, 2 y 1, sumo estos exponentes, la sumita nos da 3, ¿sí? Entonces ya sabemos que intrínsecamente cuando yo tengo un x al cubo, lo que yo estoy teniendo ahí es un x al cuadrado multiplicándose por un x a la 1, ¿sí? Y aquí por otro lado pues tengo un x al cuadrado. Entonces ahora más claro lo podemos ver. Si yo les repregunto, ¿qué se repite en ambos términos? Bueno, ustedes con mucha contundencia me dirán que se repite x al cuadrado, ¿cierto? Porque está aquí y está aquí, ¿ya? Porque recuerden, cuando yo tengo un x al cubo, intrínsecamente yo ahí tengo un x al cuadrado. Un x al cuadrado por un x a la 1, ¿verdad? Entonces, en efecto, tenemos que nuestro factor común monomio, en este caso, viene siendo la variable x, que ya sabemos que se repite en todos los términos, pero en este caso sería x al cuadrado. La de menor exponente, porque es la que me garantiza que está en este término y está en este término, ¿sí? Entonces, por eso ahí decía en uno de los pasos, ¿verdad? Se selecciona la variable con el menor exponente. Y esta es la razón. Ahora vamos a proceder a encontrar el otro factor, tal que este, que ya sabemos que es el factor común monomio, multiplicado por ese otro factor, me debe generar la expresión original. Entonces aquí, como ya lo expliqué, lo voy a borrar. Bueno, y ahora ¿cómo encontramos lo que va a ir dentro de ese paréntesis? Pues ya sabemos el concepto, dividiendo cada término entre el factor común que ya tenemos. Y decimos 4x al cubo entre x al cuadrado dividimos, aquí nos queda, aquí hay un 1 invisible, 4 entre 1 queda 4. Y x al cubo entre x al cuadrado queda x a la 1, ¿cierto? Porque recuerden que a la hora de dividir, copiamos la base, la variable x pues se repite, es la base, copio la x y los exponentes se restan. Dice usted, al exponente de arriba que es 3, le va a quitar el exponente de abajo. 3 menos 2 queda 1. Entonces al final nos queda 4x a la 1, que es lo mismo que decir 4x, ¿verdad? Y ese 4x lo escribimos dentro del paréntesis. Y procedemos de igual manera con el siguiente término. Tomamos x al cuadrado y se divide entre el factor común. Y nos queda x al cuadrado entre x al cuadrado, el factor común. Ya sabemos que esto es 1. Toda expresión entre sí misma es 1. Y ese 1, este 1 lo escribo dentro del paréntesis. Y de esa manera, pues, nos garantiza, ¿verdad?, que ya tenemos nuestra anhelada factorización. Vamos a encerrar aquí la respuesta. Y esta sería la factorización de este ejercicio. Este es nuestro factor común monomio, recuerdo. Ahora procedemos a factorizar el siguiente ejemplo. Ahora, como pudieron notar aquí, ¿verdad?, el factor común monomio, ¿verdad?, aquí se repetía la variable x con el menor exponente y aquí el factor común es 1, ¿verdad? Porque aquí es como que el x al cuadrado aquí tenga un 1 de coeficiente, ¿verdad? ¿Sí?
Ahora, pero ¿qué pasa en este caso? Miren, vamos a encontrar el factor común monomio de estos tres términos. Entonces empezamos con los números. Cuando uno nota, ¿verdad?, que en los números como que se siente que hay un divisor en común, ¿verdad? 5, 25 y 10, uno dice, estos números como que me suena que hay un divisor en común que puede ser 5. Entonces usted dice, entonces aquí ya vamos a encontrar el máximo común divisor, ¿sí? O si, por ejemplo, yo les dejo 3, 9 y 27, dice usted, a mí esto como que me suena que el divisor en común es 3, ¿verdad? Entonces, cuando usted note eso, ¿verdad? Yo le recomiendo que saque el factor común, ¿verdad?, de los números en primera instancia, ¿sí? Entonces, aquí vamos a empezar con los números, con 5, 25 y 10. A ojo de buen cubero pareciera que 5, pero lo podemos descomponer para estar más seguros. Tomamos los números y los descomponemos de manera simultánea. Y dice usted, 5, 25 y 10, ¿cuál es el divisor en común? Dice usted, tienen divisor en común 5. ¿Cómo yo sé que un número tiene quinta o es divisible entre 5? Bueno, para que un número tenga quinta o sea divisible entre 5, ese número debe terminar en 0 o en 5, ¿sí? Entonces aquí 10 termina en 0, entonces tiene quinta. 25 tiene quinta porque termina en 5 y 5 tiene quinta porque pues termina en 5 también, ¿ya? Esa es una estrategia. Entonces decimos pues los 3 son divisibles, entre 5. Entonces digo 5 entre 5 es 1, 25 entre 5 queda 5 y 10 entre 5 queda 2. Aquí yo ya no puedo seguir porque ya sabemos que el único divisor en común que tiene 1, 5 y 2, pues es 1. Entonces no hay necesidad de seguir. Entonces, este número que está aquí, ¿ya? Ese divisor en común de esos tres números es al que nosotros le llamamos el máximo común divisor, ¿sí? Es decir, es el número más grande que es común para esos tres y que pues es un divisor de ellos tres. Por eso se le llama máximo, porque es el más grande, común, porque es un divisor en común de los tres números, ¿verdad? Y divisor, pues por lo que ya explicamos. Entonces, máximo común divisor. ¿Qué viene siendo el máximo común divisor? Siempre está conectado con el factor común, ¿verdad? Entonces decimos, bueno, ya tenemos nuestro factor común, ¿verdad? A nivel numérico, ¿verdad? Que es 5. Entonces voy a borrar esta parte, ¿verdad? Este procedimiento para que nos quede espacio aquí. Ya sabemos que es 5, ¿verdad? El factor común numérico. Entonces sacamos el factor común, 5. Listo. Ya tenemos esta parte, la parte numérica. Y ahora nos vamos a la parte de las variables. En las variables, ¿cuál se repite? ¿Cuál está en todos los términos? Pues lógicamente es la X, ¿cierto? Miren, la X está en todos, ¿verdad? Tenemos X aquí, X aquí, X aquí, ¿sí? Ahora, pero la pregunta del millón, ¿cuál X seleccionamos como la común? Recordemos el concepto, lo que vimos en el problema pasado. Siempre vamos a seleccionar la variable que se repite, pero con el menor exponente, por lo que yo ya expliqué. Porque es la que me garantiza que va a estar en todos los términos, ¿cierto? Acuérdense. Entonces, ¿cuál está en todos los términos? Lógicamente sería la X, pero la X a la ¿cuánto? ¿A la 1000, a la 300 o a la 200? Pues lógicamente sería la 200, ¿verdad? Porque es la que tiene el menor exponente. Entonces sería 5 y ahora le agrego la X porque es la variable que se repite y a la 200 porque es la que me garantiza que esté en todos, ¿sí? Sí, porque acuérdense que si yo tengo X a la 300, es lo mismo que decir X a la 200 por X a la 100, ¿verdad? Entonces ahí intrínsecamente ya tengo un X a la 200 ahí. Y aquí lo mismo, ¿verdad? En X a la 1000 tengo un X a la 200 por un X a la 800. Bueno, entonces ya tenemos nuestro factor común, ¿verdad? La Y no puede ser factor común porque la Y no está en este término, ¿verdad? La Y solamente está en estos dos, entonces no puede ser parte del factor común monomio. Entonces ya tenemos nuestro factor común monomio, que es 5x a la 200, y ahora vamos a abrir aquí. Vamos a abrir los paréntesis para el siguiente factor, ¿sí?
Ahora, ¿cómo encontramos este factor de aquí adentro? Pues dividiendo. Entonces vamos a dividir. Acuérdese, cada término entre el factor común que ya tengo aquí. Entonces decimos, ¿cuánto es 5x a la 1000 entre 5x a la 200? 5 entre 5, bueno, aquí cancelamos. Y aquí restamos los exponentes, ¿verdad? Recuerden, copia la base, aplicamos ley de exponentes, se copia la variable x, copiamos la base y restamos los exponentes. Y decimos, a 1000 le quito 200, queda 800. Entonces nos quedaría x a la 800. ¿Cierto? Y ahora hacemos lo mismo con el siguiente término. Vamos a hacer lo mismo entonces ahora con este de aquí. Nos quedaría, dividamos, 25 entre 5 quedaría 5, ¿verdad? X a la 300 entre X a la 200, restemos los exponentes. A 300 le quito 200, queda 100, ¿verdad? Quedaría X a la 100. Y Y a la 1000. Entre aquí no hay Y, entonces se copia Y a la 1000. ¿Ya? Bueno, entonces de esa manera ya tenemos el segundo. Y ahora vamos al último. Y en el último tenemos, vamos a borrar este de aquí y ahora nos pasamos al último. Este menos 10x a la 200, y a la 200, entre el factor común que es 5x a la 200. Y eso nos queda menos, digamos los signos menos entre más, queda menos 2. Y aquí x a la 200 con x a la 200 se cancela y nos queda únicamente y a la 200. Que fue lo que hicimos en el anterior, ¿verdad? Que se copia la y. Esta, ¿se fijaron? Se copiaba, ¿verdad? Porque no tenía con quién dividirse. Menos 2y a la 200. Y de esta manera, pues ya tenemos nosotros nuestra factorización. La voy a encerrar aquí. La factorización. Recuerde, la factorización debe estar escrita siempre como producto. Bueno, entonces vamos a dejar este video aquí. Vamos a continuar unos ejemplos más en el siguiente. Muchísimas gracias por su atención.